Bueno, empezamos un nuevo análisis, y el tema de hoy es, la verdad, de esos que nos hacen pensar y mucho. Vamos a desentrañar los conflictos agrarios en Honduras. Es una mezcla tremenda de historia, economía y derechos humanos. El objetivo aquí es entender la realidad del campo hondureño basándonos estrictamente en los datos documentados, por supuesto de forma totalmente imparcial. Para entrar en materia, hay un dato que nos tiene que dejar helados: 200. Esa es literalmente la cifra de asesinatos en los últimos 12 años en una zona muy concreta de Honduras, el Bajo Aguán. Todo por disputas de tierras. O sea, no hablamos de un simple lío de papeleo, sino de una crisis de violencia prolongada con un coste humano altísimo. Punto 1. ¿Qué son exactamente los conflictos agrarios? Pues a ver, en el contexto hondureño, un conflicto agrario es básicamente una disputa histórica por quién tiene, posee y usa la tierra. Es un choque directo. En un lado del cuadrilátero tenemos a grupos campesinos e indígenas organizados, y en el otro a grandes corporaciones agroindustriales. Y todo este embrollo viene de un reparto de tierras súper desigual, de compras, digamos, irregulares, y de un montón de leyes de reforma agraria que se quedaron en papel mojado. Número 2. El epicentro, el Bajo Aguán. Para entender bien esta crisis tenemos que viajar al departamento de Colón. Fijémonos en este detalle. El Estado hondureño asignó la friolera de 40.000 hectáreas de tierra en esta región para los procesos de reforma agraria. La intención original era clarísima: dar estas tierras a las comunidades campesinas para su desarrollo y sustento. Pero claro, aquí viene el giro dramático. El gran detonante del conflicto actual es que esas tierras, que eran para los campesinos, terminaron siendo absorbidas por megaempresas agroindustriales de exportación, sobre todo para el negocio de la palma africana. Así que las parcelas cambiaron de manos y, de rebote, cambió por completo el destino de miles de familias. Sección 3. La historia de la tierra hondureña. Si hacemos un viaje en el tiempo hasta finales de los 60 y principios de los 70, vemos que la presión social era inmensa y hubo tomas masivas de tierras rurales. Esto derivó en un gobierno militar reformista que durante los 70 empezó a otorgar esas tierras a los campesinos mediante la reforma agraria. Todo parecía ir en esa dirección, hasta que, en 1992, cambiaron todas las reglas del juego. Justamente en ese año se aprobó la Ley de Modernización Agrícola, y esta ley fue clave porque declaró que la agroexportación era de interés nacional. Al priorizar legalmente la exportación, básicamente se abrió una puerta gigante para que esas tierras de la reforma volvieran a manos de los grandes terratenientes. Además, las organizaciones campesinas denuncian que muchas de esas transferencias fueron de todo menos legítimas. Es justo ahí donde se crea este embudo legal y social. Punto 4. Invasores o dueños legítimos. Aquí es donde chocan dos mundos por completo. Por un lado, las grandes empresas defienden que hay que basarse estrictamente en los papeles y la legalidad. Y como los campesinos no tienen títulos de propiedad actuales, los llaman directamente invasores. Pero por otro lado, los campesinos defienden su derecho histórico. Afirman que simplemente están recuperando lo que el Estado les otorgó legítimamente en los 70 y llaman a las empresas usurpadoras. Es un choque brutal entre el documento legal moderno y el reclamo histórico. 5. Justicia parcial y sin derechos. Con este panorama tan tenso, las instituciones deberían ser los árbitros imparciales. Pero, según Wendy Cruz, de la Vía Campesina, la realidad es otra. Su perspectiva da justo en el clavo del malestar general. Ella plantea una duda muy seria. Si se denuncia que los jueces están del lado de los poderosos, ¿quién garantiza que los desalojos sean justos? Los campesinos sienten que se les criminaliza sistemáticamente y piden que, antes de realizar cualquier desalojo, se investigue de verdad cómo consiguieron las tierras esos grupos de poder. A nivel del gobierno, se montó la Comisión de Seguridad y Agraria para intentar abordar el problema, pero atención a los fallos enormes que señalan los expertos. Primero, incluye a los 3 poderes del Estado. Vale, pero increíblemente hay 0 representantes de derechos humanos, ni uno solo. Y para rematar, entre sus tareas oficiales, se omite por completo investigar los asesinatos y los abusos contra las comunidades. Se centran en los papeles y dejan de lado las vidas humanas. Y claro, esta falta de enfoque a nivel nacional enciende todas las alarmas a nivel internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó en 2023 que la violencia está literalmente disparada. Las cifras hablan por sí solas. Al menos 8 líderes campesinos defensores de la tierra fueron asesinados en el Bajo Aguán en cuestión de meses. 8 personas. Es innegable que la criminalización y la violencia letal están en aumento. Voces expertas como la de Kevin Isidro lo dejan clarísimo. Él insiste en que cualquier intento real de solucionar esto no puede quedarse en revisar escrituras. Hay que esclarecer cada ataque, garantizar la justicia y asegurar de forma absoluta que la violencia no se repita.
Además, señala algo muy preocupante. El discurso oficial actual parece estar dejando en el olvido o marginando los problemas específicos de las tierras de los pueblos indígenas. Y por si faltaba algo para complicar más la situación, resulta que el Estado hondureño sigue ignorando sentencias internacionales. Hablamos concretamente de 2 condenas de la CIDH por violar los derechos humanos y de propiedad de las comunidades garífunas, sentencias que a día de hoy siguen sin cumplirse. Esto nos demuestra que el problema de la tierra no se queda solo en el Bajo Aguán, es un fallo estructural enorme que afecta a comunidades originarias por todo el país. Para cerrar este análisis, toca hacer balance. Hemos visto leyes que cambian las reglas a mitad de partido, derechos históricos enfrentados a papeles modernos, una ola de violencia trágica y unas instituciones que dejan mucho que desear en materia de derechos humanos. Así que con todo esto sobre la mesa, la pregunta que nos tiene que quedar resonando en la cabeza es la siguiente. En medio de instituciones bajo sospecha y un conflicto que no para de sumar víctimas, ¿quién garantiza realmente la imparcialidad y la paz social en estas tierras? La respuesta a esto es la que va a definir, sin duda, el futuro de miles de familias en Honduras.